Es un placer infinito estar hoy en este Salón de la Casa de las Américas recibiendo a Eduardo Heras León como parte de esta merecidísima dedicatoria a la Feria del Libro, a una vida y una obra excepcionales dentro de la cultura cubana de las últimas décadas. Es también un placer para la casa que la ocasión, el pretexto también sea la representación de Los Pasos en la Hierba, uno de los libros más influyentes durante años en la narrativa cubana, que marcó una época y que, como ustedes saben, fue mención en la Casa de las Américas en el año 1970, o sea, pronto cumplirá medio siglo de existencia. Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Pocas veces puede un escritor recibir un mayor estímulo para su vida y su obra que el que acabo de recibir yo en esta tarde. Un libro que tuvo una larga trayectoria de infortunios y sufrimientos, finalmente pudo ser reconocido en el lugar donde nació y a donde vuelve, presentado por un hermano del alma y del corazón. Poco tengo que decir, sencillamente agradecer su existencia a la casa que lo cobijó en los primeros y dolorosos momentos de su aparición, y a los hermanos, amigos o simples lectores que creyeron en él durante años y mantuvieron la esperanza de verlo resurgir con su mensaje exactamente el mismo con el que fue escrito. Joven lector, aquí está la historia de estos años. Aquí hablamos del coraje, pero también de la cobardía, del amor, pero también del odio, del heroísmo, pero también de la traición. Aquí está la verdad, que es en última instancia el objetivo supremo de la literatura. Así comenzó Eduardo Heras León su breve pero intensa intervención ante el público que se reunió en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas durante la Feria del Libro de 2019 para participar de la presentación y adquirir Los Pasos en la Hierba. El volumen de cuentos obtuvo en 1970 una mención única del jurado del premio literario y fue publicado un año después por la Casa. En aquel momento, su edición junto a los libros ganadores fue sugerida por quien se convertiría luego en el presidente de nuestra institución, Roberto Fernández Retamar. Lo que vendría después es resumido por el propio Retamar en la introducción que acompaña a la actual reedición. Los Pasos en la Hierba fue objeto de un ataque brutal y sorprendente en los primeros meses de 1971. Aunque desde luego no se sabía entonces, estaba comenzando la etapa funesta de nuestro ámbito cultural que el crítico Ambrosio Fornet iba a llamar el quinquenio gris. Y no solo se satanizó el libro, su autor fue objeto de medidas a cual más injusta. Hay que decir que Los Pasos en la Hierba mantiene, a pesar de los 50 años transcurridos, esa fuerza, esa intensidad, esa revelación tan aguda que hace de la batalla del individuo que quiere fundirse con toda su voluntad en la entidad colectiva y épica y al propio tiempo hace una resistencia inconsciente por no perder su singularidad y por ocultar sus debilidades, sus miedos. Y aquí repito algo que ya dije, que el Chino nos muestra cómo los hombres más duros y curtidos, los más fríos y seguros en apariencia, tienen siempre un costado vulnerable. Ese libro fue, digamos, de alguna manera, cerraba el triángulo aquel que habían conformado también por libros como Los Años Duros o Condenados de Condado, que también fueron galardonados en la casa y fueron, digamos así, las cumbres de aquello que se denominó la narrativa de la violencia, en que había otro libro de Heras, como ustedes saben, La guerra tuvo 6 nombres. El libro tuvo un azaroso destino y que tuvo evidentemente muchos enemigos que marcaron un poco la historia, la leyenda de ese libro, la parte mala de la leyenda del libro, y sin embargo yo creo que los detractores
nunca imaginaron que involuntariamente estaban asociando el libro a una gran tradición de la literatura mundial, de esos libros impugnados, de esos libros muchas veces incluso llevados a juicio. Y pienso, no sé, en Madame Bovary, en El amante de Lady Chatterley, en Ulises. O sea, hay grandes libros que han sido duramente impugnados y la vida ha demostrado que los libros tenían mucha más razón que sus detractores. Los pasos en la hierba, gracias a aquellos enemigos poderosos, se incluye también en esa tradición dura. Por supuesto, a nadie le gusta ver un libro suyo en esas condiciones, pero que afortunadamente los buenos libros sobrepasan ese momento. Siempre tuvo un espíritu emprendedor, de dignidad, de interés, y fue lo que lo mantuvo todos aquellos años oscuros en que fue olvidado. No es de extrañar entonces estos homenajes a este enorme ser humano y enorme escritor. Este libro no ha envejecido. Es un libro que mantiene su vigor, su intensidad. Un libro realmente que vale la pena releer, que fue muy importante, se lo comentaba a Jorgito y a Silvia, ahora ahí arriba, para mi generación, por supuesto para otras generaciones también. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. En estos días no hay absolución posible para el hombre. Para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo. Heras, como ustedes saben, tiene una vida bastante intensa, que va desde haber sido artillero hasta gran jugador de ajedrez, desde crítico de ballet hasta maestro de generaciones de narradores cubanos. Pero bueno, lo que más nos toca directamente es su labor como escritor y como editor. Precisamente una carrera que ha sido distinguida, como ustedes saben, también con el Premio Nacional de Edición y con el Premio Nacional de Literatura.
es que parece la visión de un cuentista. Todo lo veo como un cuento. Cada vez que me sucede algo, inmediatamente por dentro hay alguna especie de relojito que me dice, ahí hay un cuento. Y la novela la tengo escrita, digamos, la mitad de una novela. Y no la continué, está ahí, está detenida. Está toda la novela en cuanto a argumento hecho, pero en el cuento me siento más cómodo, a pesar de que el cuento es tan difícil o más difícil que la novela. Pero bueno, siempre me consuelo pensando que Borges escribió siempre cuentos, ¿no? Salvando las distancias. Y Julio Cortázar, aparte de que escribió un par de novelas, 2 o 3 novelas, era un enorme cuentista como era Ernest Hemingway. Y, o sea, estoy en contra de rebajar la importancia de un cuento. Me parece que no, que el cuento es tan importante como la novela. Y bueno, parece que tengo ojos de cuentista. Eduardo y yo nos conocemos desde el año 66, cuando yo entré a la universidad y ya él llevaba un año allí. Él formaba parte de un pequeño grupo de estudiantes de periodismo interesados en la literatura y me acogieron porque ingenuamente pensaban que ya yo era un escritor porque había publicado un cuento. Era el líder del grupo, indiscutiblemente, por su talento, su conocimiento enciclopédico, por la vida que había surgido desde un origen muy humilde. Él llegó a ser limpiabotas en la esquina de Texas y ascendió hasta la escuela normalista, llegó a la universidad, fue miliciano, artillero, como todos saben, tuvo una vida muy movida y cuando llegó a la universidad llegó con todo ese aval detrás. Empezamos a conocernos y empezamos a leer nuestros primeros cuentos y de pronto nos dimos cuenta que Eduardo no solo era el mejor de nosotros, sino era también nuestro vocero. Nosotros fuimos un curso a la Unión Soviética en el año 62, febrero del 62. Teníamos 21 años, él es del curso de artillería y yo fui del curso de tanque, pero fue nuestro comisario político, eso casi no se dice. Él era el que nos enseñó todas las cosas del arte, nos enseñó a cantar, hicimos coro en ruso y en español, canciones patrióticas. Fue muy amigo mío, o somos amigos, pero bueno, en aquel entonces que éramos jóvenes, siempre estuvimos juntos. Después cuando llegamos a Cuba pertenecía a la jefatura de artillería y yo era tanquista en Oriente, en Guantánamo. Y nos encontrábamos siempre. Después que él salió de la Fuerza Armada, nos encontramos por primera vez en una guagua y nos abrazamos. El ERAS que yo conozco es el que conocen muchos jóvenes, más de 1000 jóvenes graduados del Centro de Formación Literaria Cornelio Jorge Cardoso, un centro que él fundó para ayudar a los jóvenes escritores en su formación. Entonces, desde ese punto de vista, el ERAS que yo conozco es el ERAS noble, el ERAS que comparte sus conocimientos, que impulsa a la juventud en la labor literaria, tanto como escritores como promotores literarios, fomentando también la lectura y la literatura cubana de este país. Siempre fui un partidario de los talleres literarios. Confío mucho siempre en los talleres literarios. Una vez le pregunté a Carpentier su opinión y fue muy favorable a los talleres literarios. Entonces, yo que sí noté que en un momento determinado el taller literario no le alcanzaba a los jóvenes escritores que se iban desarrollando y llegaba un momento en que el taller le quedaba chico. Ya sabemos que los talleres los dirigían no creadores, sino los dirigían más bien críticos, más bien graduados de letras. Entonces muchas veces el joven abandonaba el taller porque no le daba mucho resultado. Me di cuenta que le hacía falta algo, una especie de salto de calidad. Y ese salto de calidad pensé que la única forma de hacerlo era dándole técnicas narrativas, enseñándole las técnicas narrativas. Busqué ejemplos en distintos países y me encontré con el experimento del Centro de Escritores Mexicanos que hizo el Colegio de México y la UNAM en México en la década del 50, de donde salieron los grandes escritores mexicanos como Rulfo Arreola, Salvador Elizondo, Fernando del Paso y demás. Ellos hacían una especie de becas y la graduación de ese taller era una obra. Por ejemplo, La región más transparente, la primera novela de Carlos Fuentes, salió de ese taller.
Digo, bueno, ¿podremos hacer nosotros en Cuba un taller similar? En aquella época, finales de los 60, no había ni posibilidades ni comprensión para eso. Entonces, ese proyecto se fue quedando, se fue quedando. Aquí estamos entonces, querido Eduardo, en nuestro centro, Casa de los Jóvenes Narradores Cubanos, donde según tus propias palabras, me consta que aquí se enseña, dice él, aprendiendo y se aprende enseñando, en un vaivén fraternal y creativo que hace posible el libre vuelo de las palabras. Con Abel recibí el mayor estímulo para hacer ese taller. Cuando él era presidente de la UNIAC, comenzamos todos los días, me presionaba, ¿cuándo vamos a hacer el taller? ¿Cuándo hacemos el taller? Finalmente, cuando lo nombraron ministro, me dijo, bueno, ahora vamos a hacer el taller que tú querías. Y entonces, con una condición, tiene que ser un taller nacional, un taller que abarque a todos los jóvenes de todo el país y que llegue a todos los rincones. Es decir, no solamente para los alumnos de La Habana, sino también para los alumnos del llamado interior, ¿no?, que nosotros le llamamos Grupo Nacional. Y entonces hicimos un programa y ese programa ya traía elementos nuevos, los elementos de las técnicas narrativas que me parecía que era importante. Los resultados han sido más que de lo que nosotros esperábamos. Pienso que los jóvenes con talento van a salir escritores. Vayan al taller o no, el taller los ayuda, les facilita la tarea, pero necesariamente no todos van a salir escritores. En la primera clase que les doy siempre lo digo, algunos saldrán escritores, la mayor parte no, la mayor parte saldrán promotores de la cultura, saldrán editores, ese tipo de... Y como nos gusta decir, en última instancia, saldrán mejores seres humanos. Sobre todo por el ambiente, por el clima que nosotros creamos dentro del taller, ¿no? Un ambiente de fraternidad, de ayuda mutua, que me parece fundamental. Y eso nos ha dado gran resultado. Hemos tenido, Esther, alumnos que han ganado premios internacionales, han ganado premios nacionales. Creo que el mapa de la literatura cubana se ha modificado un poco, en cierto sentido, gracias al taller, al Centro Onelio Jorge Cardoso, porque este era un país de poetas, siempre se decía. Ahora es un país de poetas y narradores, y creo que hemos puesto algún granito de arena en esa labor. En mi caso, yo me formé en el centro y a partir de ahí fue que comencé a escribir mi obra. Le debo todo, le debo ahorrar mucho tiempo, le debo todos los conocimientos que incorporé, le debo mi desarrollo, porque como siempre digo, en el centro uno encuentra lo que quiere hacer, lo que le sirve y lo que no también. Conoce a mucha gente, está al tanto de todas las oportunidades que surgen. Yo le debo todo realmente al centro, siempre lo digo. Eduardo Heras León fue director de la editorial de la Casa de las Américas durante 10 años, a partir del año 1991. Le tocó una ingratísima tarea, una durísima tarea, que fue la de dirigir una editorial en Cuba, precisamente cuando se iniciaba el periodo especial, y ya se imaginarán todos lo que eso significó para él. Cuando llegué a la Casa de las Américas me encontré un panorama realmente tétrico. Era una editorial que tenía muy pocos recursos técnicos. Había una computadora XT, recuerdo, y realmente no teníamos elementos, íbamos a comenzar el periodo especial. Y ahí comencé, con la ayuda de Marcia sobre todo, que bueno, me orientaba constantemente sobre lo que había que hacer. Y la idea fundamental de convertir la editorial en un fondo es de ella, precisamente. Lo discutimos mucho y, bueno, como se dijo hoy ahí, el primer fondo que tuvimos, fondo en cuanto a recursos materiales, fue una donación que hizo Juan Gelman de $1000 para el Fondo Editorial de la Casa de las Américas, ¿no?
O sea que nació con buenos augurios, sobre todo con la solidaridad, ¿no?, de un individuo como Germán. Introdujimos toda la cosa moderna, es decir, las máquinas, las computadoras y demás, y comenzamos la labor de ir preparando a los trabajadores con las nuevas técnicas. Eso costó trabajo, pero logró hacerse, ¿no? Logramos hacer, y poco a poco la editorial, el fondo, se fue convirtiendo, como decía Roberto Fernández Retamar, en una editorial profesional. Una editorial profesional que tratamos, y lo hicimos, de ponernos al día en el catálogo de la Casa de las Américas, que estaba un poco atrasado. Y además tomé una decisión un poco heroica. Antiguamente, o siempre, es decir, la costumbre de la Casa de las Américas era ir a las ferias, y después que terminaba la feria recogíamos los libros, los donábamos y demás. En uno de los primeros viajes a la Feria de Guadalajara se me ocurrió, ¿y por qué nosotros no vendemos los libros si tanto nos cuestan? Y entonces tomé la decisión de vender los libros. Cuando regresé de ese primer viaje, que entregué ese dinero, aquí fue una especie de milagro, ¿no?, que había surgido, y ahí comenzamos, ¿no? Ese fue otro de los elementos que coadyuvaron al desarrollo de la editorial, ¿no? Así comenzamos, y eso duró 10 años. Realmente. Creo que al cabo de los 10 años nos quedamos satisfechos, creo que ya se cumplió lo que queríamos hacer, y la casa, bueno, creo que va viento en popa, ahora está muy bien realmente. Dice Sergio Ramírez, al ser las 10:30 va a iniciarse ya el primer set bailable. Rafa Parrales, que ronda la mesa de honor, se dirige al estrado de los músicos y con aire de picardía habla al oído del coronel Vega Miranda. Los músicos, uniformados de caqui y corbatas negras, cada uno sentado frente al cajón de su atril, donde luce el monograma ONG de la orquesta, buscan entre sus partituras, y cuando están listos, Rafa Parrales toma el micrófono para solicitar a Somoza que pase a bailar con la primera dama el vals criollo peruano Estrellita del Sur, la pieza preferida de los dos, que tendrá el placer de cantar en su honor. Creo que es una de las literaturas más importantes universalmente, además es la creadora del boom latinoamericano. Ya sabemos, el boom fue un fenómeno eminentemente comercial, pero también creador, porque indiscutiblemente la literatura que se escribió en el boom es una literatura que ha perdurado y que influyó notablemente en todas las literaturas. Particularmente a mí me influyó, ¿no? Es decir, no solamente los cubanos, sino los latinoamericanos. Vargas Llosa, García Márquez, Borges, por supuesto, digamos, los grandes maestros. Y eso sí, comenzamos una colección que ya estaba fundada, que era para darle entrada a los nuevos narradores latinoamericanos. Y así de golpe, no los recuerdo, ¿no?, los libros que publicamos, pero creo que se enriqueció notablemente nuestro catálogo y comenzamos a ponernos al día, sobre todo con lo nuevo de la literatura latinoamericana. No solo me enfrentaba como editor, primero como escritor. Me gustaba, no me gustaba, lo analizaba desde un punto de vista técnico y demás. Y después, bueno, tomaba las decisiones, sobre todo para llevarlo al consejo de dirección, y así creo que nos pusimos al día y creo que comenzamos o recomenzamos una labor que ya se había comenzado hace años y que ahora se renovaba con estas nuevas propuestas. El siglo de las luces para mí sigue siendo la novela por excelencia, la novela cubana por excelencia. Paradiso a su manera también. Y bueno, creo que son los dos grandes monstruos de la literatura cubana. Y creo que van a mantener sus valores, porque son valores inalterables. Sobre todo el siglo de las luces, que me parece una obra inmortal. Una obra que va a seguir viviendo
otras obras de Carpentier también, pero particularmente El siglo de las luces. Y bueno, Paradiso, porque Paradiso es un universo en sí, Paradiso es un país, esa novela. No hay ningún otro secreto, la única fórmula es sencillamente decirlo todo. Este libro ha sido escrito con sangre, sudor y lágrimas. Ese ha sido el costo de lo que hemos conquistado. Ahora que ya lo sabes, defiéndelo. Ese fue el mensaje de este libro y puedo decir con orgullo que hoy, casi 50 años después, se mantiene incólume en toda su pureza. Ese es tal vez el único legado que quiero dejar a las futuras generaciones. Sí me falta mucho por decir. Ya mucha gente me ha pedido, entre ellos mi maestro Ambrosio Forné, que me ha dicho, Eduardo, no hagas más ficción, escribe tus memorias, has conocido mucha gente, has vivido una vida muy intensa, con muchas altas y bajas. Creo que sería interesante para todo el público lector conocer de cerca esas experiencias. Y creo que sí, creo que hay que decirlo todo. Todavía para decirlo todo me falta un poco. Así que voy a seguir. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor. Yo llevo una casa, corazón.